Buenos días con todos. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor José Tábara, doctor en filosofía por la Universidad de Massachusetts, economista principal Macroconsult, asimismo autor de publicaciones sobre políticas de competencia y economía política de regulación, entre otros temas. Le agradecemos, doctor Tábara, por habernos concedido esta entrevista y le damos la bienvenida al proyecto de diálogos de desarrollo. Mi nombre es Sebastián Pintado. Buenos días. Gracias, Sebastián, por la invitación. Buenos días. Bueno, quisiera comenzar la entrevista preguntándole, en términos generales, si podría ofrecer una breve introducción sobre la situación actual de los monopolios en el sector financiero en el Perú y además compartir cuáles son los principales efectos económicos y sociales que los monopolios pueden tener en una economía, especialmente en el contexto peruano. Bien, en realidad no tenemos monopolios técnicamente hablando en el sector financiero. Podría darse pues de una estructura oligopólica con pocos bancos grandes que concentran, digamos, el grueso de las colocaciones y los depósitos en nuestro país, ¿no? Ese es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, digamos, ¿no? Y hablar de la concentración económica, de la concentración de poder de mercado en el sistema financiero pasa por alto una dimensión que es bien importante tener en cuenta, que es lo que se conoce como financiarización de las economías, algo que se viene estudiando ya desde hace muchísimos años, ¿no? Que nos lleva a entender que los bancos, ¿no? Son parte, en el caso peruano y en muchos otros países, parte de conglomerados empresariales. No ocurre lo mismo en todos los países en el sentido de que hay también bancos especializados que tienen relaciones bastante diversificadas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los motivos financieros, los intereses financieros, las instituciones financieras están jugando un rol creciente, digamos, en las economías. Incluso las corporaciones no financieras, si uno examina sus hojas de balance, encuentra pues que tienen también activos financieros importantes de otras empresas. Sus gerentes de finanzas son los que tienen más relaciones de poder y una de las teorías, digamos, más difundidas es aquella que establece la relación que existe entre una orientación de las empresas a maximizar los intereses de los accionistas, ¿no? Que significa pues elevar el valor accionario de las empresas, el valor bursátil de las empresas, y este fenómeno que se conoce como financiarización, ¿no es cierto? Hay una concentración muy alta y mucha evidencia a escala global también sobre el rol que juega bancos, más que bancos de inversión, fondos de inversión, perdón, empresas dedicadas a gestionar portafolios. Me refiero a Vanguard, en fin, BlackRock, las más grandes, ¿no? Si uno examina la propiedad de las acciones en las principales bolsas del mundo, ¿no? Uno encuentra pues que existen estos operadores, ¿no? En el caso de nuestro país tenemos tres grandes bancos, como sabemos, el Banco de Crédito, el BBVA y el Interbank, ¿no? Que están vinculados, según las investigaciones realizadas por el profesor Durand, quien ya no está con nosotros, lamentablemente, a estos tres grupos, ¿no? Que son el Grupo Romero, el Grupo Brescia y el Grupo Rodríguez Pastor, ¿no? Que son conglomerados empresariales. Entonces, hablar de concentración solamente en el sector financiero deja de lado esta otra realidad, ¿no? Que tiene que ver con la íntima relación que existe entre el poder económico en las finanzas y el poder económico en otros mercados, ¿no? Claro. Bueno, en el contexto peruano se ha podido evidenciar la cuestión de los monopolios, como ha adquirido una relevancia significativa básicamente en los últimos tiempos. Bueno, la presencia y la influencia de estas estructuras empresariales, como usted justamente lo menciona, en diversos sectores económicos plantean desafíos sustanciales, pero también ofrecen oportunidades también de reflexión y acción. Bajo este escenario surge una interrogante que es, ¿cuál es la posición del gobierno peruano con respecto a a la regulación de estos, bueno, monopolios o fiscalización, como, perdón, lo dijo, financiación, perdón? Bueno, en algunas industrias, ¿no? Tenemos organismos reguladores o supervisores sectoriales, pero por ejemplo las industrias de redes son las más conocidas. Ahí tenemos una regulación de alguna manera un poquito más robusta en el sentido que contamos con entes, con entidades que cuentan con cierta independencia.
referida, por ejemplo, a protección frente a remoción arbitraria de sus directivos, mecanismos de selección, renovación escalonada, etcétera. Me refiero, por ejemplo, a OCITEL, OCINARMI, etcétera, ¿no? Que pueden tener ciertas limitaciones. De hecho, los propios dirigentes, presidentes de esos organismos expresan, digamos, la necesidad de seguir mejorando el marco normativo institucional. Se quejan algunos de ellos de que no cuentan con el respaldo necesario de los ministerios sectoriales, digamos, ¿no? En otros sectores tenemos, por ejemplo, en la banca, la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Que tiene como mandato la regulación prudencial, digamos, ¿no? Proteger los intereses de los depositantes y sobre todo la estabilidad financiera del país, ¿no? En el campo financiero también, en el campo monetario, más específicamente hablando, tenemos al Banco Central, ¿no? Que es quien regula la liquidez del sistema, inyecta o esteriliza, ¿no? Con el propósito de mantener la inflación bajo control, digamos, la estabilidad monetaria, ¿no? La fortaleza de nuestra moneda, ¿no? Eh, Hasta ahí, digamos, los que he mencionado, los organismos reguladores sectoriales, industria de redes, que cuentan con una ley marco. La SBS y el Banco Central tienen autonomía constitucional. Hasta ahí las cosas más o menos funcionan bien, digamos, ¿no? Pero si uno se pone a examinar los otros organismos de regulación de actividades, en otros sectores que son importantísimos, ¿no? Por ejemplo, educación, salud, ahí sí encontramos serias deficiencias, ¿no? Lo de la SUNEDU ya es algo conocido que regula el funcionamiento del sistema universitario, nada más ni menos, nada menos que el sistema que forma a nuestros profesionales, ¿no? Ahí hay abundante información reciente sobre cómo el Congreso actual, que ha sido de alguna manera capturado por los mercaderes de la educación, pues ha debilitado completamente la regulación y la supervisión del sistema universitario peruano, la educación superior. Y en salud tenemos una cosa no exactamente igual, pero tenemos un regulador también, su salud, que es un apéndice del ministro de Salud y por lo tanto del poder político y no tiene no tiene dientes, no tiene capacidad para, por ejemplo, presentar iniciativas de reforma del sistema de salud para fortalecerlo, ¿no? Eh, Ahí hay déficits muy importantes. Tenemos también otros organismos encargados de la supervisión en materia ambiental, ¿no? La OEFA es uno de ellos, que también depende del ministerio sectorial, en este caso el Ministerio del Ambiente. Tenemos un organismo encargado de supervisar inversiones forestales, ¿no? Ya no recuerdo el nombre, que también juegan un rol muy menor. ¿Por qué? Porque no han sido diseñados como organismos técnicos independientes, independientes del poder político de turno, que sean organismos de Estado peruano y que velen por el interés de toda la sociedad, en especial de las personas más débiles y más vulnerables, ¿no? Entonces tenemos una experiencia, diría yo, truncada, limitada, en materia de regulación del poder económico. Como acabo de explicar, ¿no? Se avanzó bien en algunas industrias, las industrias de redes. En el sistema financiero tenemos Banco Central SBS, pero en el resto tenemos una debilidad muy grande. También en el Indecopi, ¿no? Que es Claro. el organismo que no es regulador propiamente tal, que se encarga más bien de promover, defender la competencia, sancionar a empresas que abusan de su posición dominante, sancionar a los carteles empresariales, y recién se le encomendó ya la función de regular la concentración de los mercados vía fusiones y adquisiciones de empresas, ¿no? Algo que debimos hacer hace muchísimos años, pero que lamentablemente por resistencias provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas y de la CONFIEP principalmente, no se llegó a formular una ley que regule la concentración del poder económico vía fusiones, sino hasta recién, hasta hace 2, 3 años, hasta 2 años que se aprobó la ley, ¿no? El 2021. El 2019 se aprobó un decreto de urgencia, pero por la pandemia no se puso en vigor, ¿no? Entonces así estamos, ¿no? Con debilidades institucionales serias en el organismo encargado de promover la competencia, que es el Indecopi, y con vacíos normativos muy graves también en una serie de sectores críticos para el desarrollo del país, ¿no? Claro. Eh, bueno, en su opinión, eh, ¿cómo puede, por ejemplo, la concentración de poder en bueno, en pocas entidades financieras, como usted justamente lo dijo en este caso, pero no son tres, afectar a la estabilidad del sistema financiero o básicamente en la economía nosotros del país? A ver, ahí los problemas, a mi juicio, tienen que ver con quiénes son los que asumen los riesgos y quiénes son los actores responsables de generar, digamos, esos eventos riesgosos, ¿no? Eh, Específicamente, para poner un ejemplo, ¿no? Que creo que va a ser un ejemplo que va a cobrar, más que un ejemplo sobre una cuestión marginal, es un problema
de creciente importancia a escala global, ¿no? Que es el tema del cambio climático, ¿no? El cambio climático, ¿no? El cambio climático genera una serie de consecuencias y una serie de daños, ¿no? A la población, ¿no? La literatura que yo he estado revisando recientemente muestra que los responsables de las emisiones de gases, que son principalmente los países, las empresas intensivas en uso de energía, de combustibles fósiles, digamos, son las principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, y sin embargo no son quienes asumen las principales consecuencias. La gente de mucho dinero, digamos, es gente que tiene posibilidades de protegerse frente a los impactos climáticos, ¿no? Pero los impactos climáticos los tenemos ahora encima, ¿no? Tendremos, según los pronósticos, con alta probabilidad, un niño fuerte o moderado, digamos, van cambiando cada semana las predicciones, pero la tendencia, lo que uno observa a escala global, es que el impacto climático va a ser cada vez mayor, ¿no? Y los países no se ponen de acuerdo, ¿no? Hace 5 años, en ese entonces gobernador del Banco Central británico, ¿no? Pronunció un discurso en el cual formula esta idea de la tragedia del horizonte, ¿no? En la cual explica cómo las empresas aseguradoras, los bancos, en general, tienen un horizonte, las agencias calificadoras de riesgo, de 10 años máximo, ¿no? Y los impactos climáticos se van a sentir en un plazo un poquito mayor y por lo tanto no están incorporando esos riesgos. ¿Y qué es lo que eso significa detrás de todo esto? La reflexión que está detrás es que quienes asumen los riesgos, en realidad, o las consecuencias, ¿no? Es la sociedad, es el público, ¿no? Es el sector público, es la sociedad, ¿no? Y quienes generan, ¿no? Las actividades que son las que provocan estos daños son empresas que están protegidas del riesgo, ¿no? Lo cual es absolutamente injusto, ¿no es cierto? Los incentivos no están muy bien alineados. Un ejemplo de lo que hemos tenido, obviamente no tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la pandemia, fue lo de Reactiva Perú, ¿no es cierto? Eh, Se vino un evento riesgoso, en este caso no había obviamente responsabilidad directa del poder económico, ¿no? Eh, y lo que tuvo que ocurrir fue que el Estado peruano y los estados de todos los países, para evitar que se rompa la cadena de pagos, lanzan un conjunto de programas masivos, ¿no? En el caso peruano, la política monetaria, Reactiva Perú, evita que se rompa la cadena de pagos, ¿no? En otros países toman otro tipo de medidas, los bancos centrales empiezan a comprar activos, ¿no? En poder de los bancos, digamos, para inyectar liquidez, para, digamos, expandir la oferta monetaria para evitar que las economías se vengan abajo. Y nuevamente ahí lo que tenemos es que los bancos centrales siguen siendo rescatistas de último recurso, ¿no es cierto? Es finalmente el sector público y la sociedad, ¿no? A veces los contribuyentes con sus propios impuestos quienes financian el rescate de bancos, como se vio en la crisis del año 2008, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran problema que tenemos ahora, ¿no? Que no están alineados los incentivos y las actividades y los actores económicos, muchos de ellos muy poderosos, como la industria del petróleo, por ejemplo, que son los principales causantes de las crisis ambientales y del calentamiento global, no asumen, ¿no?, los riesgos, sino quienes asumen los riesgos son los ciudadanos, la ciudadanía, el sector público, la sociedad, ¿no? Ese yo diría es el principal reto que enfrentamos, cómo transformamos una situación que irresponsabiliza, digamos, a los responsables, les quita, este, eh, debilita, ¿no?, lo que son las consecuencias de los actos que ellos deberían asumir, ¿no? Y al final, cuando son ganancias, son privadas, pero cuando son pérdidas se socializan, ¿no es cierto? Es la vieja explicación que ya conocemos, ¿no? Sí, bueno, adicionalmente, una pregunta que también se me vino justamente ahorita a la mente es, usted nos mencionó que justamente existen carteles. Para esto, un cartel, tengo entendido yo que es cuando varias entidades, bueno, no es necesariamente entidades financieras, sino varias empresas se juntan, trabajan en conjunto para poder como que tener una nivelación o un tipo de cierto poder de mercado. Eh, Bajo esa premisa, ¿usted consideraría que, o sea, todos estos carteles que se están presentando en el Perú, ¿afectaría positiva o negativamente a la economía peruana? A ver, es una buena pregunta, ¿no? En general, digamos, los carteles
que se han identificado, que son la punta del iceberg probablemente de los carteles que realmente existen, están funcionando y pasan desapercibidos, no son detectados ni sancionados. En general, digamos, lo que la teoría y la evidencia muestra es que traen consecuencias negativas en el bienestar de la sociedad, ¿no? El caso más sonado, reciente, el caso de los carteles, no fue tan reciente, de la década pasada, pero se puso en evidencia el vacío ese que teníamos, el vacío normativo al no regular funciones. Me refiero al cartel de las cadenas de farmacias, ¿no? Que se ponían de acuerdo para no competir y para fijar los precios, ¿no? Eso evidentemente, ¿no? Afectaba pues a las personas, no digo consumidores, porque las personas no consumen medicamentos porque tienen preferencias por consumir medicamentos. Las personas tienen que comprar medicamentos porque si no se puede morir incluso, ¿no? Para proteger su salud. Eso fue gravísimo, ¿cierto? Las empresas, estas cadenas que integraron este cartel, fueron descubiertas, las empezaron a investigar. La investigación duró varios años y mientras estaban investigando empezaron a fusionarse entre ellas, ¿no? De manera que se formó una sola gran cadena que concentraba a todas las cadenas con la decisión del grupo Intercorp, ¿no? Que tenía el control ya de una de las principales, que era Inca Pharma, adquirió al grupo Química Suiza, ¿no? Keycorp, que tenía pues a BTL, a FAS, a Mifarma, con lo cual pues se creó una estructura, digamos, altamente concentrada. Tenemos otros casos de carteles, hay como 70 carteles desde que se empezó a funcionar el Indecopi. Eh, el cartel de papel higiénico, los primeros carteles que fueron detectados tenían que ver con la producción de alimentos, ¿no? La harina, ¿no? Fueron sancionados. En general, eso está ampliamente documentado. Lo que provocan es un aumento en los precios, ¿no? O mantener los precios altos si ya están operando en mercados concentrados, distorsionan la competencia, restringen la competencia y eso afecta frecuentemente a los consumidores, pero también hay carteles cuyo funcionamiento afecta también a proveedores, ¿no? Porque a veces son carteles de empresas que venden insumos, ¿no? Que son utilizados, en el caso, por ejemplo, de la harina de trigo, se ven afectados los panaderos, ¿no? Que tienen que pagar precios más altos por los insumos que utilizan, ¿no? La literatura muestra que la concentración del poder económico también afecta a los trabajadores, ¿no? En general, entonces, la respuesta es que lo que provocan es un perjuicio a la sociedad al debilitar la competencia. Hay algunas excepciones a lo que estoy diciendo, y eso no lo entendió nunca, creo yo, el Indecopi, que son los carteles de empresas transportistas, ¿no es cierto? Sí. Se han identificado y sancionado. En algunos casos no se los sancionó, sino se lograron compromisos de cese para que dejen de fijar tarifas. Y ahí es un error terrible de concepción, ¿no? Esto está además en los principales libros de texto que se utilizan en el mundo sobre la literatura en torno a carteles, que la competencia no es un fin, sino es un medio, ¿no? Para lograr otros objetivos. Cuando la competencia genera efectos adversos para la sociedad, es preferible no tener competencia y regular la industria, ¿no? En el caso específico del transporte, lo que tenemos hoy a la vista y paciencia de todos nosotros es un sistema absolutamente fragmentado, atomizado, ¿no? Como producto de esa ideología que la competencia es un fin en sí misma, ¿no? Recuerden que cuando se privatizaron las empresas públicas de transporte, lo que hicieron fue algo terrible, fue decir, vamos a introducir competencia en el transporte y vamos a liquidar a los choferes de las empresas públicas pagándoles a cada uno sus beneficios sociales con los buses, ¿no? Y pónganse a competir entre ustedes como microempresas, ¿no? Con lo cual, en lugar de tener choferes a sueldo que respetaban rutas, que eran ordenados, ¿no? Un sistema que funcionaba razonablemente bien, pasamos a tener pues la competencia salvaje de microempresarios que compiten entre sí y que se paran en todas las esquinas, porque sus ingresos dependen de cuántos pasajeros suban, ¿no es cierto? Y eso provoca consecuencias terribles, ¿no? En materia de congestión, ¿no? Emisión de gases de efecto invernadero, aumenta el tiempo de transporte, en Lima las personas para moverse de un lado a otro se toman 2, 3 horas, aumenta el número de accidentes mortales a veces, porque las empresas al competir entre ellas, a veces extienden los horarios de sus choferes,
que se quedan dormidos en las rutas y se accidentan, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Lo que debemos tener, y se observa en todos los países capitalistas avanzados en el mundo, es sistemas de transporte con empresas, ¿no? Reguladas, sujetas con choferes a sueldo, ¿no? Con respeto de derechos laborales, cumplimiento de normas estrictas de seguridad, etcétera, ¿no? No tenemos un sistema regulado. De hecho, la ley que reconoce que el transporte es un servicio público, ¿no? Se aprobó recién hace 4 o 5 años, ¿no? En el 2018, porque existía la ideología que el transporte no era un servicio público porque era libre mercado y libre competencia. Entonces, y de hecho el Indecopi ha sancionado carteles de empresas de transporte, lo cual es una barbaridad, ¿no? Esa es una excepción, digamos, a lo que estaba afirmando en el sentido de que los carteles en general provocan efectos adversos en los consumidores, pero también en las pequeñas empresas, en los proveedores, con las excepciones que comento, como en el caso del transporte, ¿no? Bueno, y por último, ¿existen lecciones que el Perú pueda como que aprender de las experiencias de otros países en la gestión de monopolios en el sector, bueno, financiero y económico? Asimismo, basado también en su experiencia y conocimiento, ¿qué recomendaciones podría ofrecer para poder abordar estos desafíos relacionados justamente con los monopolios? Bueno, eh, lo que se observa es que, digamos, en el Perú ha habido una evolución, ¿no? En las orientaciones, ¿no? Originalmente, el Indecopi, cuando recién se crea, estuvo dirigido por colegas a quienes yo aprecio y respeto, pero quienes he discrepado públicamente, digamos, los conozco, que tenían esta ideología más libertaria, ¿no? En el sentido de que cuanto menos regulación exista, mucho mejor. De hecho, la regulación era considerada siempre una mala palabra, y que las políticas de competencia tenían que ser, no lo decían en esos términos, pero eran políticas de competencia de baja intensidad, ¿no? La idea era promover agentes económicos informados y que las fuerzas del mercado regulen los mercados, ¿no? Consumidores bien informados son los que, y empresas conscientes de sus obligaciones, digamos, y respetuosas de las normas, era suficiente, digamos, ¿no? De manera tal que no tuvo un rol muy activo el Indecopi durante sus primeros años, incluso no estaban convencidos, y lo decían públicamente, sobre la importancia de regular la concentración de los mercados vía fusiones, algo que ya venía ocurriendo desde fines de los años 90, ¿no? Eso fue cambiando, ¿no? Con la incorporación de nuevos profesionales, ¿no? Que a mediados de la década pasada, a mediados alrededor del 2015, del 2005, 2007, empiezan ya a reconocer que si solamente tenemos políticas contra los carteles y no regulamos las fusiones, al perseguir y sancionar los carteles vamos a generar incentivos para que se fusionen, que es lo que venía ocurriendo, es el ejemplo de las farmacias que acabo de mencionar. Mientras los investigaban empezaron a fusionarse, también en otras industrias, ¿no? Eh, lo que no hemos tenido, lamentablemente, es la adopción de criterios y mecanismos de selección en base a méritos para que integren los órganos de dirección del Indecopi, ¿no? De hecho, hace pocos meses el presidente del Indecopi fue removido arbitrariamente de su cargo, ¿no? Se ha puesto a otra persona de confianza, ¿no? Entonces, las instituciones que tienen responsabilidades tan importantes como el Indecopi, que tienen que ver con la defensa de la competencia, ¿no? No pueden manejarse de esa manera como un apéndice del gobierno de turno, ¿no? Tienen que ser instituciones cuyos funcionarios tengan cierta estabilidad en el cargo, obviamente rindan cuenta de sus decisiones. No podemos tener órganos resolutivos con personas a tiempo parcial que se reúnen de vez en cuando para ver los casos y que a veces tienen eventuales conflictos de interés. Están obligados obviamente a abstenerse, pero algunos de ellos trabajan en estudios de abogados, nosotros no sabemos cómo se filtra la información. De hecho, la OECD en sus informes sobre el Indecopi hace años que viene planteando la importancia de que quienes integran los órganos resolutivos sean parte orgánica de la institución, tener más profesionales de tiempo completo dedicados a esa actividad, a esas tareas, que estén protegidos, ¿no? Blindados frente a presiones políticas, frente a presiones del poder corporativo, obviamente frente a conflictos de interés. No hemos entendido, lamentablemente aún nosotros, la importancia de construir esas instituciones, ¿no? Que hagan frente a esa tendencia del poder económico a autorreforzarse y hacerse cada vez más poderoso, ¿no? Lo cual limita las posibilidades de un desarrollo equitativo, sostenible en nuestro país, ¿no?
Esa sería básicamente mi opinión sobre lo que comenta. En el caso del sistema financiero, tenemos ahí sí a la SBS, ¿no? Los bancos podían fusionarse sin límite alguno hasta antes de la aprobación de la norma, que es una cosa reciente, pero ahí los problemas son distintos, ¿no? Tienen que ver con lo que comentaba hace un rato, ¿no? Cómo se gestionan los riesgos, ¿no? A efectos de que no sea finalmente la sociedad la que termina pagando los costos, ¿no? De las decisiones, ¿no? La sociedad termina asumiendo las consecuencias de las decisiones que toman agentes financieros que no asumen su responsabilidad por las decisiones que toman y que provocan estas crisis, ¿no? En el ejemplo que di, la crisis climática, ¿no? Bueno, agradecemos sinceramente a usted, doctor José Tara, por compartir su perspicaz visión y amplio conocimiento durante toda esta entrevista, en lo que exploramos la problemática de los monopolios en el contexto peruano. Sus reflexiones ofrecen una valiosa comprensión dentro de los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en este ámbito. Queremos expresar nuevamente nuestro agradecimiento por su generosidad al dedicarnos parte de su tiempo y conocimiento, y confiamos en que podemos contar con su valiosa guía en futuros diálogos. Apreciaba mucho esta entrevista, doctor Tábara. Muchas gracias, Sebastián, y seguimos en contacto hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.